Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a mantenerlos al borde de sus asientos. Si son fanáticos de las historias de amor, de esas que nos hacen suspirar y creer en la magia de las conexiones verdaderas, este vídeo es para ustedes. Vamos a hablar de una pareja que ha cautivado a miles, una pareja que se formó en los sets de grabación y que ha demostrado que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de un mensaje que, según parece, lo cambió todo para Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Si han leído bien el título, vamos a hablar de cómo un simple mensaje pudo haber sido el detonante de una relación que hoy admiramos. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles las historias más interesantes y conmovedoras. Así que prepárense porque vamos a viajar en el tiempo, a recordar los inicios de esta historia, a analizar las pistas y a especular con todo el cariño del mundo sobre ese misterioso mensaje que, como un rayo de sol atravesando las nubes, iluminó el camino de Serkan y Ozge. ¿Fue algo escrito? ¿Una llamada? ¿Quizás una simple pregunta? Hoy vamos a explorar todas las posibilidades. Empecemos por el principio, como en toda buena historia. Serkan Ayolu y Ozge Gürel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación turca. Muchos de ustedes probablemente los conocen por sus icónicos roles en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, o Temporada de cerezas en español. ¿Quién no recuerda a Ayaz y Öykü? Esa pareja joven, llena de pasión, a veces torpe pero siempre enamorada, que nos hizo vivir intensas emociones semana tras semana. Fue precisamente en el set de esta serie donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Y como suele suceder en el cine y la televisión, la química en pantalla a menudo traspasa la ficción. Desde el principio los fanáticos notaron esa chispa especial entre Serkan y Ozge. Sus miradas cómplices, sus interacciones naturales, todo sugería que había algo más que una simple amistad o profesionalismo. Y es que, seamos honestos, la forma en que se complementaban en pantalla era simplemente perfecta. Él con su carisma y su dulzura, ella con su energía y su belleza radiante. Juntos, crearon una magia que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Sin embargo, durante la emisión de Kiraz Mevsimi, ambos actores mantuvieron un perfil discreto respecto a su vida personal. Siempre fueron profesionales, dedicados a sus papeles, y rara vez se aventuraban a hablar abiertamente de sus sentimientos o de una posible relación. Esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad de los seguidores. Las redes sociales se llenaron de teorías, de esperanzas, y de esa dulce expectativa de que lo que veíamos en la pantalla pudiera ser real. Pasaron los años y aunque Kiraz Mevsimi terminó, la conexión entre Serkan y Ozge parecía perdurar. Se les veía juntos en eventos, en reuniones de amigos, y siempre se mantenía esa aura de cercanía. Pero la confirmación oficial de una relación sentimental tardó en llegar, y cuando lo hizo, fue de una manera que dejó a muchos pensando. Ahora entremos de lleno en el misterio, el mensaje que lo cambió todo. Aunque no hay una declaración pública específica que diga, este fue el mensaje exacto, el contexto y los eventos posteriores sugieren que hubo un momento crucial, un punto de inflexión, donde la amistad dio paso a algo más profundo. Y si tenemos que apostar, un mensaje de texto, un mensaje directo, o incluso una llamada telefónica, parece ser la forma más probable de comunicación que habría iniciado esta nueva etapa. Imaginemos la escena. Quizás Serkan, después de un tiempo de haber trabajado juntos y de sentir esa conexión especial, decide dar el primer paso. Tal vez estaba pensando en Ozge, en su sonrisa, en su forma de ser, y sintió la necesidad de expresarle algo más que un simple saludo. Podría haber sido un mensaje sincero, un mensaje que transmitiera sus sentimientos de una manera honesta y vulnerable. Algo como, Ozge, no puedo dejar de pensar en ti. Creo que lo que siento va más allá de la amistad y quería decírtelo. O quizás algo más sutil, un mensaje que invitara a una conversación más profunda, a un encuentro fuera del ámbito profesional. Por otro lado, también es posible que Ozge haya sido la impulsora. Quizás Serkan se mostraba reservado, o tal vez ella sintió que el momento era el adecuado para expresar lo que ella también sentía. Un mensaje de su parte podría haber sido algo como, Serkan, siento que hay algo especial entre nosotros. ¿Te gustaría tomar un café y hablar de ello?
La belleza de estas hipótesis es que todas apuntan a un acto de valentía, a la decisión de arriesgarse y apostar por un sentimiento. Lo cierto es que poco tiempo después de este supuesto momento, la relación entre Serkan y Özge se hizo más evidente. Empezaron a compartir más momentos juntos, a dejarse ver con más frecuencia, y las fotografías de sus escapadas románticas comenzaron a aparecer en las redes sociales, avivando la llama de la especulación de una manera mucho más confirmada. Y finalmente llegó el momento en que, de forma más o menos explícita, ambos empezaron a hablar de su relación, confirmando los rumores y haciendo feliz a una legión de seguidores. Pensemos en el impacto de ese mensaje. No solo marcó el inicio de su relación, sino que también fue un punto de inflexión en sus vidas. De compañeros de reparto a pareja, su vínculo se fortaleció, y juntos han construido una relación sólida y admirable. Han demostrado que el amor, cuando es auténtico, puede superar las presiones de la fama y mantenerse firme ante las miradas del público. Además, su relación ha servido de inspiración para muchas personas. Verlos juntos, apoyándose mutuamente, compartiendo su éxito y sus momentos de felicidad, nos recuerda la importancia de la conexión humana, de encontrar a esa persona especial con la que construir un futuro. Han mantenido una actitud muy respetuosa y privada con su relación, lo que demuestra madurez y un profundo amor el uno por el otro. No se trata de exhibicionismo, sino de construir algo real y duradero. Es fascinante cómo un simple acto de comunicación, una decisión de expresar sentimientos, puede desencadenar una cadena de eventos que cambian vidas. Ese mensaje, ya sea escrito, hablado o incluso transmitido a través de una mirada cargada de significado, fue el catalizador que transformó la química profesional en una conexión personal profunda. Y es esta profundidad la que percibimos cuando los vemos juntos, en las entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales, o en los eventos a los que asisten. Hay una complicidad, un entendimiento mutuo que solo se construye con el tiempo y la experiencia compartida. Incluso si nunca sabemos con exactitud las palabras de ese mensaje, su existencia y su impacto son innegables. Nos enseñan que a veces dar el primer paso, ser vulnerable y expresar lo que sentimos, es la clave para abrir puertas a experiencias maravillosas. Y en el caso de Serkan y Özge, ese primer paso, ese mensaje que lo cambió todo, los llevó a un camino de amor, compañía y felicidad que hoy todos admiramos. Es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. La exposición pública, los horarios exigentes, las giras, todo puede ser un desafío. Pero el hecho de que Serkan y Özge hayan logrado construir una relación tan fuerte y visible, a pesar de todo, habla mucho de la solidez de su vínculo y de su compromiso mutuo. Y ese mensaje, ese que desencadenó todo, fue el primer eslabón de esa cadena de amor. En resumen, la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel es un hermoso recordatorio de que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en los sets de filmación. Y aunque el detalle exacto del mensaje que lo cambió todo para ellos sigue siendo un misterio encantador, su impacto en su vida y en la admiración de sus fans es innegable. Ese momento de valentía comunicativa fue el inicio de una relación que hoy celebramos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de amor de Serkan y Özge. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna teoría sobre cuál pudo haber sido ese mensaje? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo. Sus ideas siempre enriquecen nuestro contenido. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden dejar un me gusta para que sepamos que les ha interesado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de esta maravillosa pareja. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de que seguirán recibiendo contenido interesante y entretenido directamente en su bandeja de entrada. Nos vemos en el próximo vídeo.